a todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. La semana pasada tocó hablar con bastante detalle de qué es la fotosíntesis, cómo funciona y por qué es tan importante para nosotros. Esta semana aprenderemos un poco sobre los distintos tipos de organismos fotosintéticos que existen y cómo surgieron. Es una visión muy general, iré cubriendo organismos y grupos específicos más adelante, pero me parece necesario comentar el aspecto general que tiene esta porción particular del árbol de la vida. En general, los grandes grupos de animales son conocimiento más común. Todos sabemos que existen vertebrados de distintos tipos como mamíferos, pájaros y peces. Sabemos que existen moluscos, sabemos que existen insectos, etc. Pero poca gente conoce, por ejemplo, los distintos tipos de alga. Así que vamos a ver un poquito de qué tipo de organismos estamos hablando exactamente. Y empecemos por el principio. La fotosíntesis como capacidad de sacar energía del sol existe desde hace mucho tiempo. Pero durante gran parte de este periodo estaba restringida a lugares en los que ciertos elementos como arsénico o azufre fuesen muy abundantes, ya que estos organismos los necesitaban como fuente de electrones para todo el proceso. Bueno, y lo siguen necesitando. Hoy en día todavía existen bacterias fotosintéticas viviendo su vida felices y tranquilas en lugares con estos elementos, pero lo que hizo realmente que la fotosíntesis se convirtiese en lo que es hoy en día fue la evolución de ciertas proteínas y rutas metabólicas que podían arrancar electrones del agua, creando oxígeno en el proceso. Las bacterias en las que aparecieron estas herramientas moleculares son conocidas como cianobacterias, y vamos a ver por qué se llaman así. Las cianobacterias, como todos los organismos fotosintéticos, tienen pigmentos, un material que absorbe ciertas longitudes de onda a ciertos colores de la luz solar. Esta absorción de parte de la luz y por tanto de su energía es fundamental para los procesos de la fotosíntesis como vimos el episodio pasado. Pero un efecto secundario de esto es que los pigmentos filtran la luz que pasa a través de ellos, o que rebota en ellos. La luz de los colores que el pigmento no absorbe es la que llega a nuestros ojos, y por tanto esos colores son los que nosotros percibimos cuando miramos algo que tiene pigmento. Esto es un efecto muy común. Nosotros mismos lo usamos en abundancia para colorear nuestra ropa, coches, edificaciones, pintar cuadros y un largo etcétera. Como los organismos fotosintéticos contienen pigmentos, los pigmentos hacen que sean coloridos. El pigmento principal que define la fotosíntesis creadora de oxígeno es la clorofila. La clorofila es fundamental para todo el proceso, y todas las cianobacterias, plantas y algas la tienen en abundancia. La clorofila es un pigmento que absorbe luz azulada y rojiza, pero que deja pasar la verde. Y es por eso que nosotros percibimos los organismos que contienen clorofila como verdes. Como ejemplo basta con mirar las hojas de cualquier árbol que tengáis cerca. Pero aunque la clorofila es el pigmento principal, no es necesariamente el único. Al fin y al cabo, ¿por qué absorber menos luz si podemos absorber más? La mayor parte de los organismos fotosintéticos tienen, además de la clorofila, pigmentos auxiliares que les permiten recoger más energía. Estos pigmentos absorben colores distintos a la clorofila, así que emiten colores distintos, y nosotros los percibimos como colores distintos al verde, que se mezclan con el verde de la clorofila para dar distintos tonos, como quien mezcla pintura de distintos colores. Como curiosidad, el cambio de color de las hojas en otoño se debe a estos pigmentos auxiliares. En una planta sana la cantidad de clorofila es muy grande, y por tanto suelen mascarar a los otros pigmentos dando ese fuerte tono verde al que estamos acostumbrados. Pero cuando las hojas van muriendo la clorofila desaparece rápido, y los pigmentos auxiliares que en plantas reflejan luz anaranjada y rojiza se revelan a nuestros ojos, y por eso las hojas tienen el color que tienen en otoño. Los pigmentos de las cianobacterias están concentrados en unas estructuras muy características en forma de bolsitas aplanadas, que se apilan en grupos compactos. En estas bolsitas ocurre la fotosíntesis. Os dejaré un enlace a una imagen en la descripción para que veáis la pinta que tienen, porque son algo importante. Estas bolsitas contienen pigmentos, y la combinación de la clorofila, que es fundamental, con los pigmentos auxiliares presentes en las cianobacterias, hacen que reflejen colores azulados. Y por eso se las llama cianobacterias. El cian es un nombre derivado del griego antiguo para el color azul, así que tenemos bacterias color cian. Esto parece muchas vueltas solo para explicar el nombre de las cianobacterias, pero todo este tema de los pigmentos no está explicado en vano, luego tendrá su importancia, y además es interesante de por sí, yo creo. Sea como sea, el hecho de que las cianobacterias fuesen capaces de realizar la fotosíntesis usando cosas extremadamente comunes, como la luz del sol y el agua, las convirtió en organismos muy exitosos. Se multiplicaron un montón, y en el proceso llenaron la atmósfera con sus residuos tóxicos, porque ahora estamos muy acostumbrados a él. Pero el oxígeno es un elemento muy agresivo, le encanta reaccionar con todo lo que tiene a mano, y esta costumbre puede dañar las células en las que se encuentra. La aparición del oxígeno en grandes cantidades en la atmósfera de la Tierra fue una auténtica catástrofe ecológica que hizo el ambiente muy hostil para los organismos que la poblaban, que por aquel entonces eran bacterias y arqueas acostumbradas a un metabolismo sin oxígeno.
Pero si hay algo que se le da bien a la vida y sobre todo a las bacterias es adaptarse. Lo que fue una catástrofe para algunos fue una oportunidad para otros, y en estas nuevas condiciones fue en las que los organismos capaces de realizar la respiración celular que conocemos, la que se basa en quemar glucosa en presencia de oxígeno, se convirtieron en los grandes ganadores. Y bueno, un pequeño aparte, estas cosas se entienden mejor si se asume que no ocurrieron de golpe, sino a lo largo de mucho tiempo. Millones de años, probablemente cientos de millones de años. Los mares y la atmósfera son muy grandes, y hacen falta muchas pequeñas células produciendo oxígeno constantemente para alcanzar las proporciones actuales. Durante mucho tiempo es posible que las cianobacterias estuviesen agrupadas en ciertos lugares del planeta, y alrededor suyas se estableciesen pequeños bolsillos de agua y aire oxigenados. En estos ambientes particulares fue en los que debió aparecer y evolucionar el metabolismo dependiente de oxígeno, que con el tiempo se extendería por la gran mayoría de nuestro planeta. Digo esto para que no os quede la impresión de que el oxígeno y los organismos dependientes del oxígeno aparecieron todos juntos una mañana. Esto llevó muchísimo tiempo, y hubo oportunidades de sobra para que la vida se adaptase a las nuevas condiciones. Se puede decir entonces que las cianobacterias abrieron el camino para que la vida en nuestro planeta se volviese más compleja y diversa. Para empezar, la respiración celular que se basa en descomponer glucosa en presencia de oxígeno es muy efectiva, y da bastante más energía que los tipos de metabolismo que no usan oxígeno. ¿Podría existir la vida compleja sin este tipo de metabolismo? Bueno, eso es un poco jugar a imaginar universos paralelos. Quizá fuese posible, pero como vimos en los episodios de la célula, las células con núcleo, que son las que forman la vida compleja en nuestro planeta, necesitan, o mejor dicho, necesitamos muchísima energía para mantener nuestro enorme tamaño celular y apabullante complejidad interna. La gran mayoría de las células con núcleo compartimos este tipo de metabolismo, con algunas excepciones, que siempre las hay, que probablemente lo perdieron en algún punto de la evolución, al adaptarse a ambientes específicos en los que ya no necesitan toda esa eficiencia. Por ejemplo, siendo parásitos que viven dentro de animales, y por tanto están básicamente rodeados de comida. Y hablando de estar rodeados de comida, el segundo beneficio clave de la explosión de las cianobacterias fue que de repente había muchas cianobacterias usando su nuevo metabolismo para reproducirse en enormes cantidades. Las cianobacterias son comida, y su expansión dio organismos que no eran capaces de hacer la fotosíntesis suficiente materia orgánica como para poder reproducirse y diversificarse. Pero aunque las cianobacterias fueron muy importantes en su momento, hoy en día parecen contribuir un poco menos. En el mundo actual, el grueso de los organismos que realizan la fotosíntesis son células con núcleo y los organismos multicelulares que construyen. Así que lo siguiente que nos preguntamos es cómo aprendieron estos organismos o sus ancestros a realizar el mismo tipo de fotosíntesis que las cianobacterias. La respuesta es que en realidad nunca lo hicieron. La fotosíntesis creadora de oxígeno evolucionó exactamente una vez en toda la historia de la vida. Desde entonces todo lo que se ha hecho ha sido subcontratar a las inventoras. Veréis, la fotosíntesis en las células con núcleo se realiza en unas estructuras conocidas como cloroplastos. Estas estructuras son sospechosamente parecidas a una cianobacteria, y esta tienen estos conjuntos de bolsitas apiladas en formaciones compactas tan características de las cianobacterias. Los cloroplastos realizan la fotosíntesis en estas bolsitas apiladas usando el mismo aparataje molecular que usan las cianobacterias. Además, hay algunas características que nos recuerdan a lo que vimos que ocurría en las mitocondrias en los episodios de la célula. Los organismos que contienen cloroplastos no son capaces de producirlos, sino que ellos se reproducen por sí mismos. De forma similar a lo que pasa con las mitocondrias, tienen su propio conjunto de genes que codifican proteínas esenciales para sus funciones, en este caso todo el proceso de fotosíntesis. Por supuesto, estos genes se parecen mucho a los de las cianobacterias. Las mayores diferencias que parece haber con las cianobacterias es que por un lado, en vez de una membrana tienen dos, como si fuesen una burbujita dentro de otra. Por otro, aunque conservan una serie de genes, les faltan muchos otros, tanto que no serían capaces de vivir fuera de las células que los contienen. Tenemos aquí la misma situación que os comentaba en el episodio 19. Los cloroplastos tienen toda la pinta de ser el resultado de una endosimbiosis. Vamos a repasarla un poco. Una simbiosis es una relación muy estrecha entre dos organismos que los beneficia a ambos. Los organismos simbióticos suelen vivir pegados los unos a los otros, y en ocasiones no pueden vivir separados, o les es mucho más difícil. La endosimbiosis es una simbiosis interna, una relación todavía más estrecha en la que uno de los componentes de la simbiosis vive dentro de las células del otro. La teoría de la endosimbiosis propone que el origen de los cloroplastos fue una relación de este tipo. En algún punto del pasado, una célula con núcleo devoró a una cianobacteria. Esto en sí no es nada raro. Como os comenté antes, las cianobacterias debieron ser durante mucho tiempo una fuente de comida muy importante, al ser las que tenían el monopolio de la fotosíntesis creadora de oxígeno y pasarse la vida reproduciéndose como locas. Normalmente, cuando una célula con núcleo quiere comerse algo, lo envuelve con su membrana externa y luego interioriza esa parte de la membrana, creando una pequeña burbuja dentro de sí misma que contiene a esta presa en potencia.
Lo que pasa normalmente es que la célula con núcleo llena esa burbuja de proteínas que descomponen a la presa en moléculas aprovechables, la digiere en definitiva. Pero en esta ocasión algo salió mal, y la parte de la digestión nunca llegó a ocurrir. La cianobacteria entonces quedó encerrada en su burbuja dentro de la célula con núcleo sin poder salir. Con el tiempo, esta relación que empezó tan mal se fue haciendo más cordial. Por un lado, para la célula con núcleo es obviamente muy beneficioso tener la capacidad de realizar la fotosíntesis, aunque sea de forma indirecta a través de su socio. Los beneficios para la cianobacteria son un poco más difusos, y de hecho hay quien considera que aunque se la llame simbiosis, aquí quien se llevó la mejor parte fue la célula con núcleo que esclavizó a la pobre cianobacteria. Pero por otro lado, el interior de una de estas células es un ambiente relativamente protegido y estable, y en esta situación la cianobacteria puede ahorrarse mucho trabajo a la hora de fabricar moléculas complicadas, dejándole esa labor a la hospedadora y concentrándose en hacer la fotosíntesis y reproducirse. Sea cual sea la naturaleza de la relación exacta entre estos dos organismos, esa es la situación que tenemos ahora. La teoría de la endosimbiosis aplicada a las mitocondrias todavía tiene gente que la discute un poco, pero hoy en día casi todo el mundo acepta que los cloroplastos son cianobacterias capturadas. Incluso las diferencias entre cloroplastos y cianobacterias se explican muy bien con esta teoría. La membrana adicional de la que están rodeados los cloroplastos sería el resto de esa burbuja que la célula con núcleo usó en su momento para englobar e intentar devorar a la cianobacteria original. La desaparición de genes, por su parte, es el resultado de la cianobacteria volviéndose cada vez más dependiente de su hospedador para que la mantuviese provista de nutrientes, proteínas y otros componentes celulares, conservando solo los que necesitaba para dividirse y realizar sus funciones fotosintéticas. De esta estrecha relación salió un organismo distinto a todo lo que se conocía hasta entonces, algo que combinaba la complejidad y el tamaño de las células con núcleo con el metabolismo privilegiado de las cianobacterias. Como es de esperar, algo así tuvo mucho éxito y se multiplicó y se diversificó en una serie de grupos de organismos acuáticos fotosintéticos que hoy en día conocemos como algas. Durante mucho tiempo, antes de la invención de todos nuestros métodos moleculares actuales, las algas se clasificaban en base a sus colores, que se han ido diferenciando en base a la aparición de distintos pigmentos auxiliares en cada grupo. Cada tipo de algas ha desarrollado su propio conjunto de antenas solares que ayudan a la clorofila presente en los cloroplastos a captar luz. Con el tiempo, los científicos han ido formando otros grupos basados en análisis genéticos, pero para la visión general no sirven los colores por ahora. De esta primera alga primigenia, por llamarla de alguna forma, surgieron tres grupos. Uno es un grupo muy pequeño de algas de agua dulce unicelulares con características primitivas llamadas glaucófitas, en el que no nos vamos a detener mucho hoy, pero que es muy interesante para los biólogos evolutivos porque puede ser una aproximación a la pinta que habría tenido esta primera alga primigenia. Los otros dos grandes grupos son las algas rojas y las algas verdes. Estos ya son grupos muy grandes, con muchas especies distribuidos por todo el mundo y que incluyen organismos multicelulares. Las algas rojas, como su nombre indica, tienen colores que tienden a lo rojizo. Son un grupo casi exclusivamente marino de algas, y sus formas multicelulares tienden a lo grande y rígido. Algunas de ellas segregan depósitos calcáreos y forman parte de los arrecifes de coral, y a estas algas se las conoce como algas coralinas. Un ejemplo bastante famoso de alga roja es el nori, que forma la envoltura del típico rollo de sushi. El tercer grupo de algas descendientes de esta primera alga primigenia son las algas verdes. Las algas verdes son un grupo grande que se ha ido reclasificando en varios grupos más pequeños a lo largo del tiempo, pero por hoy los vamos a juntar. Para empezar, obviamente, son verdes. Además, aunque tienen representantes marinos grandes y muy conocidos como la lechuga de mar, el grueso de las algas verdes son de agua dulce, y en muchos casos unicelulares. Pero realmente hay de todo, Es muy difícil generalizar sobre grupos de algas porque son ramas muy básicas del árbol de la vida y tienen una diversidad de formas y ambientes muy grande. Algunas son de gran tamaño y forman bosques, mientras que otras son unicelulares y flotan en la superficie del océano sirviendo de alimento a larvitas de animales. Así que tomad lo que digo como una idea general de las características del grupo más que como una clasificación estricta como unas reglas fijas. Pero bueno, el caso es que las algas verdes son notables porque un subgrupo de ellas colonizó la tierra firme y se diversificó muchísimo como consecuencia de ello. Hoy en día las conocemos como musgos y plantas, quizá hayáis oído hablar de ellas antes. Las glaucófitas, las algas rojas y las algas verdes, incluyendo las plantas, son todas descendientes de esa primera célula con núcleo que intentó devorar a una cianobacteria sin éxito. Pero no son los únicos organismos fotosintéticos. Esto es porque en más de una ocasión alguna de estas algas sufrió un destino irónico. Fue devorada pero no digerida por otra célula con núcleo, y se quedó atrapada dentro de ella para experimentar la endosimbiosis desde el otro lado. Los cloroplastos en los organismos resultantes muestran los restos de este evento, por ejemplo los restos del núcleo del alga que fue devorada en su momento. Notablemente tienen más membranas. De la misma forma que la segunda membrana de los cloroplastos de algas rojas y verdes es un resto de la burbuja original que se usó para intentar comérselos,
El proceso de comer una de estas algas crea otra membrana alrededor suya. El total serían entonces 4 membranas, 2 del cloroplasto original, una del alga y otra del organismo que se la comió. Una auténtica muñeca rusa de burbujitas. Algunas, sin embargo, perdieron una de estas membranas y conservan solo 3. Pero bueno, tampoco hay por qué entrar en tanto detalle. Lo importante es que os quedéis con que las algas rojas, verdes y glaucófitas son todas el fruto de una endosimbiosis primaria, directamente entre una célula con núcleo y una cianobacteria, mientras que otros organismos fotosintéticos son el resultado de una endosimbiosis, podríamos llamarla secundaria, entre una célula con núcleo y una alga. Un ejemplo notable de este tipo de organismos son las algas marrones. Las algas marrones son el resultado de una célula con núcleo que en algún punto de la historia se comió y conservó una alga roja, y esto las ha convertido en organismos con muchísimo éxito. Algunas algas marrones, como el sargazo, forman auténticos bosques submarinos que tienen muchísima importancia para la ecología marina. Iremos hablando más de algunos de estos organismos en el futuro, pero por ahora nos quedaremos aquí. Muchos de ellos merecen su propio episodio por su importancia para sus ecosistemas y para el ser humano, así que es mejor tratarlos con tiempo. Además, la clasificación en este punto se pone dificilísima de seguir porque este proceso de endosimbiosis entre una alga y otra célula con núcleo parece haber ocurrido varias veces de forma independiente en varios puntos de la evolución, hasta tal punto que algunos grupos de organismos tienen especies que tienen cloroplastos y otras que no. Lo que es curioso es que pese a que este tipo de endosimbiosis, vamos a llamarlas secundarias, parecen haber ocurrido varias veces a lo largo de la evolución, la primaria, la original, solo ocurrió una vez. Todos los cloroplastos descienden de la misma cianobacteria, o eso parecen decirnos los datos moleculares. ¿Por qué será esto? ¿Fue la primera endosimbiosis un suceso tan improbable? Hasta hace poco parecía que sí, pero en 2005 descubrimos una criaturilla notable a la que se llamó Paulinella cromatófora, o Paulina la colorida para los amigos. Paulina la colorida es una célula con núcleo que realiza la fotosíntesis y que sin embargo no tiene cloroplastos. En lugar de ellos tiene viviendo dentro suya a una o más cianobacterias que son las que realizan la fotosíntesis. Estas cianobacterias han perdido parte de sus genes, así que a cambio de que hagan la fotosíntesis, Paulina fabrica proteínas para ellas y se las pasa. Esto no suena de algo, ¿verdad? Las cianobacterias que viven dentro de Paulina la colorida están a medio camino de un proceso de endosimbiosis similar, pero independiente, al que dio lugar a nuestras algas y musgos y plantas. Paulina ha dado mucho que hablar, porque demuestra que este tipo de endosimbiosis es al menos el doble de frecuente de lo que pensábamos, y porque estudiarla nos dará una idea de cómo pudo ocurrir la aparición de los cloroplastos hace tantos millones de años. Os dejaré una foto en la descripción, y sugeriré Paulina y las cianobacterias como un gran nombre si alguien está pensando en montar un grupo musical. Pero bueno, yo creo que entre lo de hoy y lo del episodio anterior ya hemos dejado un poco establecidas las bases de la fotosíntesis y de sus protagonistas, así que ya puedo hablar de algas y plantitas con la conciencia tranquila. Pero por ahora, la semana que viene volvemos a los animales. Un oyente del programa que quiere ser zoólogo cuando sea mayor me pidió que hablase de su animal favorito, y no se puede desalentar a un futuro zoólogo, así que la semana que viene tocará hablar un poco de los zorros y de algunos acertijos inesperados sobre la evolución que nos plantean. Hasta entonces pues, espero que hayáis disfrutado el episodio.